y ser parte de la producción, del desarrollo de un proyecto de esa magnitud. Cualquiera diría, esa oportunidad ¿cuánto puede pasar? En tantas, una estadística bien difícil, ¿verdad? No es una oportunidad que se presenta en cualquier momento, ¿verdad? Eso se puede dar en 1,000,000 de veces. Y pues nosotros tuvimos la fortuna, la bendición de que pudimos desarrollarlo. Entonces eso fue hace 10 años. Y ahora pues la intención, primero, es reunirnos al staff original, que tuvimos participación. Acá faltan artistas, hay que decirlo, profesionales, porque el equipo original éramos más, pero esta actividad está realizándose debido a la Semana del Diseño Gráfico, Mágico Gráfico 2024, pues el objetivo es traer a aquellos profesionales artistas que participan en el proyecto que tienen alguna relación con la UTEC, ¿verdad? Así que este día pues, estamos parte del staff que somos docentes o que fueron estudiantes de diseño gráfico y que tienen ese vínculo con la universidad. Entonces, voy a dejar acá porque tenemos a nuestro moderador que va a ser el encargado de dirigir el conversatorio. Yo solo hago la introducción y le voy a hacer la presentación al licenciado Luis Adalberto Martínez. Él pues es graduado de la Universidad Tecnológica de El Salvador, diseñador gráfico, muy conocedor y experto en el área de diseño multimedia, modelado 3D, medios audiovisuales y docente también, ¿verdad? Por bastante tiempo, por docente de acá de la Universidad Tecnológica en la carrera de diseño gráfico. Entonces nos acompaña el licenciado. Él va a ser el encargado de realizar pues, el guión del conversatorio, las preguntas, ya que tiene su conocimiento amplio sobre el modelado 3D. Y el aporte que nosotros dimos a la película fue sobre eso, pues, sobre construcción de modelos a escala tridimensionales. Entonces, pues, él es el indicado para dirigir este tema, ¿no? Este conversatorio, ¿verdad? Así que, sin más, pues, dejo a cargo del conversatorio al licenciado Martínez, que es el que se va a encargar de darnos la introducción y, pues, compartir con todos ustedes. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Como primer punto de este conversatorio, vamos a presentar a quienes integran acá el presente evento. Y empezamos con el licenciado Oscar Cornejo, él es diseñador, escultor y pintor profesional. Por acá también tenemos la presencia de técnico Mauricio Fuentes, que también es escultor y pintor profesional. Y por último, pero no menos importante, tenemos una figura muy conocida y querida de la universidad, es el arquitecto Vladimir Calderón, el cual, bueno, pues, tiene un montón de disciplinas que tiene la dicha de compartir con ustedes y de esta manera vamos a comenzar este conversatorio. Como segundo punto, el licenciado Oscar Cornejo nos va a compartir una pequeña presentación sobre el contexto de este proyecto que esperamos ya hayan visto alguna vez, por lo menos, que es el proyecto de la película El Libro del Artista. Bueno, muchas gracias a todos. Tengan buenas tardes. Es un honor y un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes, si me permiten un minuto. Bueno, quizás me voy a explicar un poco el contexto previo para poder entender qué fue lo que hicimos. Les voy a dar un poquito de vamos a volver al pasado y explicar un poco el contexto. Para eso les voy a mostrar una presentación y prácticamente después de esto poder pasar a la parte de conversar acerca de las experiencias y después de eso dar un espacio para que podamos dialogar y preguntar y poderles compartir, porque al fin y al cabo yo creo que de lo que se trata, nosotros como diseñadores siempre, para mí hay un conflicto de diseño que resolver, siempre se va a tratar de resolver. Y personalmente creo que los seres humanos por nuestra naturaleza creamos problemas fácilmente, pero resolverlos es bien difícil. Entonces esa parte de cómo llegar a una solución, pasamos por todo un proceso que se vuelve a veces bien complicado y difícil,
Entonces nosotros acá les vamos a contar esa experiencia de haber hecho maquetas para una película animada y les voy a contar un poco de ese contexto. Básicamente esto nace del director Jorge Gutiérrez, mexicano, y el diseñador de producción Simón Varela, salvadoreño. En este caso, Jorge Gutiérrez es el creador de una serie de Nickelodeon que se llama El Tigre. No sé si alcanzaron alguna vez a ver las aventuras de Manny Rivera. El Tigre, que es un superhéroe en conflicto de ser bueno o malo. Entonces prácticamente se debate entre si ser un villano o ser un héroe. Es una serie basada en culturas latinas y para mí Jorge Gutiérrez tiene este elemento de identidad mexicana llevado a la animación. Todos de seguro por acá consumimos mucho contenido de Japón o de Estados Unidos y de muchas culturas, ¿verdad? Que prácticamente nos volvemos fans de, no sé, del periodo Edo, de la era Tokugawa, o de repente conocemos bien todo el multiverso de superhéroes, pero también cada región tiene un relato y sus propias cosmogonías, mitologías y sus propios cuentos, digamos, que se pueden llevar, en este caso, a productos audiovisuales. Entonces, básicamente, Jorge Gutiérrez estudió en CalArts, que es el Harvard de la animación, y llevó un estilo gráfico muy mexicano y latino a la animación. De hecho, además de ser el director del Libro de la Vida, es también el creador de Maya y los Tres, que es una serie de Netflix, no sé si han tenido la oportunidad de verla, y si no la han visto, se la recomiendo. Prácticamente poesía visual basada en Mesoamérica, cosa que hace años no se encontraba casi ningún producto mesoamericano. Ahora ya en Mortal Kombat ya hay personajes de Mesoamérica, ya vemos películas de Mesoamérica, pero es para mí un relato que no se ha explotado, que tiene muchísimo potencial. Y ahí el arquitecto Vladimir sabrá todas las historias que hay detrás y todo el poder y potencial que tiene esto en narrativa, en formas, en color, en personajes, etc. Entonces prácticamente ellos se conocen en Estados Unidos trabajando en DreamWorks y prácticamente Jorge Gutiérrez le dice a Simón Varela: quiero que me diseñen mi película. Simón Varela es diseñador de producción y su fuerte es crear los ambientes de las historias. Yo doy clases de ilustración y prácticamente en uno de mis temas vemos el diseño de ambientes. Yo les digo que el ambiente es como un personaje. Así como Batman es un personaje, su ambiente es la Baticueva. Entonces existe una ciudad gótica y una Baticueva que está diseñada, ¿verdad? Con una baticomputadora y donde guarda el batimóvil, donde guarda la batimoto, etc. Entonces todo eso tiene que pasar por un proceso de diseño y pensamiento. Prácticamente no solo es contar una historia con las personas, sino también en los lugares donde se va. Así que hace años los conocí por producto del gusto, por las maquetas, la escultura y el modelado. Y bueno, yo estoy acá gracias a Vladimir, es decir, es un montón de conexiones. Yo incluso doy clases en la universidad por el vínculo con él y un montón de cosas que se fueron haciendo, no sé, con una cadena de eventos afortunados para poder estar hasta acá. Entonces, esto se da en el 2009 que Simón Varela viene a El Salvador y andaba viendo lo que hacíamos en el club de modelismo. Se hacen competencias de escultura en escalas libres y también de modelos a escala de equipo. Tengo la oportunidad de conocer a Mauricio, que en ese momento fuimos rivales, amigos y rivales ahora. Y prácticamente ahí empezaron una amistad con una sana competencia, en donde todavía seguimos, ¿verdad? Ahí creciendo y fortaleciéndonos. Y por ahí fue gracias al club de modelismo donde estas habilidades de maqueta y de escultura se llevaron a esto. En el 2009 viene Simón Varela y nos dice que se iba a reunir con el director del Tigre. Yo ni había visto la serie, solo en Nickelodeon medio sabía que había una serie de eso. Entonces nos dijo que quería hacer una película de Día de Muertos y que se lo quería llevar para que la diseñara. Entonces decía que la quería hacer con una estética de stop motion y le dijo que yo en El Salvador tengo gente y conozco gente que hace este tipo de trabajo que te podría servir de maquetas de referencia. Prácticamente cuando yo escuché eso fue en una charla, un sábado, un café y fue como, uy, qué chido, yo no había visto el Tigre. Entonces inmediatamente investigué quién era Jorge Gutiérrez, a echarme todos los episodios del Tigre y me encantó. De hecho me sentí como, Jorge Gutiérrez, y solo había visto algunas cosas. De esto pasamos a la parte donde empezamos a reunir gente. Simón Varela me dice: si conoces más gente que haga cosas como la que haces vos y Mauricio y Vladimir, presentamos. Entonces eso nos lleva al vínculo con el club de modelismo, en el cual por ahí están personas
como Tomás Villalta, un gran amigo, también Rafael Morán, y por ahí también un ilustrador que en ese momento trabaja en el diario, que es Atila. Atila para mí es una leyenda viviente en arte. Yo veía sus artes desde que yo estaba pequeño en el diario, y prácticamente con ese crecimiento nos llegamos a conocer y a formarnos como un grupo de amigos que pudo trabajar haciendo primero una pequeña prueba. De hecho, lo que hacemos para comenzar a tener un portafolio de esto, Simón Vargas trae algunos diseños que no son específicos de la película, pero que pueden mostrar las habilidades de lo que se puede hacer. Entonces, básicamente, hacemos vehículos y personajes con características de caricatura de animación, como cartoon, un poco al estilo, si han visto stop motion, películas como Pesadillas de Navidad, Coraline, etc. Tiene como un tipo de estética. Ahorita hay una guía que está haciendo como unos efectos tipo stop motion y ya uno se hace el retrato y parece película de Tim Burton, pero en ese momento lo que se buscaba era un look como hecho a mano. Jorge Gutiérrez tiene una gran influencia por la artesanía, sobre todo la artesanía mexicana y latinoamericana, que es este tema de hacer algo a mano, ¿verdad? Por eso se va a caracterizar la artesanía. El diseño industrial, el diseño en general usa maquinaria y las tecnologías son parte de nuestra carrera. De hecho, debemos estar siempre viendo la forma de poder producir y mejorar esos procesos. Pero acá lo que se buscaba era algo más de trabajo manual, como decir, con ese toque humano y perfecto que la artesanía tiene. Hicimos esa pequeña prueba. De hecho, después de hacer esto, trabajaba en el diario de hoy con Ulises y ahí la gente se daba cuenta y nos dijeron, ¿por qué no les hacemos una nota? Y fue así como nos hicieron esa nota, y eso es del año 2009. De hecho, eso fue hace, serían 15 años más o menos, si no me equivoco, así que desde ahí ya estaba como formándose este equipo que iba a pasar después a que Simón nos comienza a contar con Ulises, Atila, trabajaba en el diario, trabajaba ahí también. Entonces nos dicen, voy a ir a El Salvador y voy a llevar 2 personajes de la película que estamos trabajando. Quisiera que se los quiero enseñar, nos dice, para que podamos ver si los podemos hacer en maqueta. Entonces nos reunimos, la ventana que ya no existe, pero prácticamente cuando íbamos de camino el día de hoy con mi amigo Atila, decíamos el diseño de Jorge Gutiérrez es bien barroco, saturado y lleno de detalle. Si va a hacer una película, nos imaginamos que va a ser más detalle del detalle en el detalle, porque generalmente el cine sube el nivel. Cuando sale la película de Los Simpsons, el mismo Homero dice, ¿por qué pagan por ver algo cuando lo pueden ver en la tele? Entonces, el pagar una entrada para ir al cine me significa que vamos a ver algo mucho mejor en calidad. De hecho, el cine es la más alta calidad de producción, la más cara, en donde prácticamente cada minuto de producción hay una gran inversión para que nosotros vayamos a emocionarnos, ¿verdad? Y veamos ahí Rápido y Furioso 33, ¿verdad? En el espacio y en multiversos, pero es porque es una emoción bien alta la que se vive. Entonces trae estos 2 diseños que son los protagonistas, bueno, el protagonista y el malo de la historia, y me acuerdo que los traía y los mostró, los traía impresos. Entonces ese día nos reunimos, estábamos por ahí todos juntos, y cabal, ¿verdad? Eran más saturados de lo que nos esperábamos, y prácticamente lo que dijo es cómo podemos hacer esto, ¿verdad? En maquetas. Los personajes están basados en ser marionetas de madera, es decir, la base del libro de la vida, si lo han visto, cuando ellos están vivos son de madera, y cuando ellos mueren se convierten en piedra. Entonces mucho del material que se iba a crear era en base a madera y en base a estas texturas de piedra. Después de un gran proceso, logramos hacer estas 2 esculturas, de las cuales el arquitecto Vladimir, que es el creador de la primera, de Manolo, que es el protagonista, y la otra, que es el Chacal, es el antagonista, que ese sí lo trabajamos, digamos, entre varias personas. Es un trabajo también en equipo, en donde muchos compartimos talento de pintar, armar, coser, montar, y prácticamente juntando todas esas habilidades de escultura, maqueta, pintura, poder llegar a ese producto. Les cuento todo esto para que entiendan un poco el contexto y después podamos dialogar cómo lo hicimos. Y de ahí está la otra parte de que se llevan las 2 primeras esculturas y les gustaron. Fue complejo hacerlo, ya vamos a hablar más de eso cuando estemos en el conversatorio hablando, y prácticamente después nos dicen que quieren más maquetas. Hay una segunda tanda de maquetas, esto si no me equivoco es en el año 2010, por ahí, y dicen que quieren a los protagonistas, que son María, Joaquín
y hay un nuevo personaje que es la Catrina, que era bien importante porque es el diseño de la muerte. El Día de los Muertos era uno de los diseños quizás más emblemáticos. En ese momento viene otra vez la distribución, como decir, vamos a hacer estos 3 nuevos personajes, Joaquín, María y la Catrina, y se va a desarrollar otro proceso largo también que va a llevar un montón de trabajo. Ese es el diseño que están viendo a su izquierda, y a la derecha ya la escultura realizada, pero bajo un proceso largo, ¿verdad? Si ustedes ven, tiene detalles en el sombrero, tiene velas, flores, entonces toda esa cantidad de detalles fueron hechos a mano, uno a uno. Este es el director del libro de la vida. Esto es un conversatorio que él dio en el Festival de Annecy en Francia de animación, en el año en donde México se vuelve el país embajador de dicho festival. Cada año lo cambian y toca una nueva temática, y en ese año el país fue México. Jorge Gutiérrez es director, nombra a Simón Varela como diseñador de producción, que es, digamos, el segundo en el cargo después del director, y luego hay un director de arte, y así van las escalas, ¿verdad? Un poco como un ejército, sería desde el comandante general, ¿verdad? Hasta los soldados brazos. Entonces, prácticamente lo que están viendo ahí son artes de diseños para la Catrina, y prácticamente esto me lo encontré hace poco, escuchando ahí la charla, y incluyó la escultura en su presentación. Entonces, por ahí está la escultura de María, que la hizo el compañero Mauricio Fuentes, que también ya vamos a ver todo ese proceso. Y luego también incluyó la escultura del Chacal, que es la que están viendo por ahí. Este es un conversatorio donde él habla acerca del libro de la vida y cuenta la parte donde Simón Varela contrata escultores que se trabajan en El Salvador y se hacen las maquetas acá. Entonces él lo menciona, hay varios conversatorios por ahí donde lo mencionan. Esto por si, cuando salió lo de la colombiana, no sé si vieron, de Ingrid y el niño y la garza. Es bien difícil. Una periodista me dijo una vez, usted nos dijo que había trabajado en una película y nos enseñó el libro y nos enseñó pruebas, pero como periodista decía, no, le dicen y uno lo cree, ¿verdad? Entonces a veces también se da que en internet hay mucha gente que pone cosas en portafolio que no son ciertas. Entonces por ahí vemos eso también con el hermano Vladimir, hablábamos eso de que hay mucha gente que miente, ¿verdad? Pero básicamente sí quería mostrarles esta parte para que la pudieran por ahí ver. Con estas esculturas, el proceso de producción se va a hacer un pitch a un productor soñado, que en este caso era Guillermo del Toro. Le pueden hacer una presentación corta de 15 minutos, van a la casa de él en California, y la casa de Guillermo del Toro básicamente es un museo de arte, está lleno de los artes de las películas donde él ha trabajado, y deciden hacer el pitch afuera, en el patio, y le van a vender la película. Entonces llevaron las maquetas, las esculturas que estuvieron en ese pitch, llevan desarrollo visual o artes que sirven para vender la idea y que él se monte el proyecto para producir. Entonces, prácticamente hay toda una historia que cuenta Jorge Gutiérrez en YouTube, hay un montón de webinars y charlas donde cuenta cómo lo hizo. Le fue bastante mal, dice que es uno de los peores pitch que ha hecho en su vida y que todo le salió, digamos, al revés. Entonces, prácticamente Jorge Gutiérrez le dice: es el peor pitch que me han hecho en la vida. Sin embargo, yo conozco tu serie de Tigre, le dice, la veía con mi hija los sábados de la mañana. Entonces te conozco, le dice, y también sé la calidad de tu trabajo, así que sí te voy a producir tu película. Le dijo, ya estaba predispuesto a decir que sí, aunque en la presentación se pusieron nerviosos y fue desastroso, pero él ya estaba, digamos, montada en el proyecto. Al pasar eso también habla con Simón ahí en esa presentación y le dice que las esculturas las hicieron en El Salvador. Le dice, ¿en El Salvador? Sí, en El Salvador. Entonces él colecciona arte y le dice, bueno, dentro del contrato quiero que las esculturas me queden a mí. Entonces él pidió las esculturas para él. Si ustedes se fijan, ese es en el estudio en Estados Unidos de Real Effects. Allá atrás hay un diseño, un desarrollo visual que hizo Simón Varela de una escena de Manolo contra el Toro. Está pintado por el director de arte, que es Paul Sullivan, el más alto, que está a su izquierda. Jorge Gutiérrez es el que está abajo y Guillermo del Toro está por ahí en medio. Entonces Guillermo del Toro se suma al proyecto y a partir de ahí el respaldo del nombre lo hace más prestigioso. Entonces se vuelve ya un producto muchísimo más serio. Trabaja, se sacó un libro de arte y en ese libro de arte incluyeron las esculturas. Entonces ahí están los créditos del Salvador y nuestros nombres y también los procesos, como decir, para diseñar a Catrina,
todo el proceso que se hizo, y luego todo esto lo trabajamos entre el año 2009, 10, 11, 12, 13 y por ahí todavía 14. En el 2014 llega el estreno de la película, entonces por el estreno de la película, bueno, fue una gran emoción, ¿verdad? Después de años queriendo ver el producto terminado, pudimos verla, y eso al presentarse o al estrenarse la película nos dio bastante exposición. De hecho, antes de la película no podíamos mostrar nada de lo que hacíamos. Es totalmente, como dijéramos, hay un contrato de NDA que no se puede divulgar lo que uno está haciendo. Y de hecho es bien importante porque hoy en día estamos muy limitados a publicar en redes sociales. Entonces no sé si han visto que a veces se liquea el guión de una historia y ya ni la hacen, porque ya qué sentido tiene, porque cualquier fuga de información se puede saber al final o se puede arruinar. Entonces lo tratan con bastante discreción y con bastante reserva. Entonces, hasta que sale ya la película, empezamos a mostrar lo que hicimos, a publicarlo, y a partir de eso ya viene como el reconocimiento, digamos, que ya toda la gente, después de que no nos veía más que nada, sí nos dio un reconocimiento profesional que bueno, que es lo que nos tiene todavía acá, ¿verdad? Hablando 10 años después de un proyecto como este. La película, si la han visto, es básicamente una historia de amor que se da en el Día de los Muertos, donde a mí personalmente la película es de bajo presupuesto, pero sí me parece que visualmente es muy atractiva. Tanto sí que para lo bajo presupuesto que tuvo, sí diría yo que es a nivel de diseño muy interesante, y recomiendo que la vean. Producto de diseño de Jorge Gutiérrez, Simón Varela, Paul Soliman y un montón de artistas reconocidos. Cuando, bueno, termina la película, aparecen los créditos, que ahí están nuestros nombres, ¿verdad? Hay una parte que es el apartado de Salvador como Western Studio, y ahí estamos los involucrados dentro del proyecto. Así que después de estrenada la película, pasan los años y nos comentan ahí unos amigos, nos mandaron fotos mostrándonos que había una exposición de At Home with Monsters de Guillermo del Toro, que sería una muestra de algunos de los artes de monstruos que Guillermo del Toro los anduvo en una exposición itinerante por varios países del mundo. Incluyeron las esculturas en esa exposición, entonces la gente le tomaba fotos y nos las enviaba. Estuve en Estados Unidos, por ahí en Canadá, después viene la pandemia y por ahí me perdí la pista de no sé dónde más estuvo, pero incluyeron también las esculturas en esta parte de la exposición. De hecho, ahí están expuestas, está María, ahí está Manolo y Joaquín, y también formaron parte de esta exposición. Ahí está la muerta, y pueden ver el sombrero por aparte, y la escultura también de cómo es, digamos, su diseño, ¿verdad? Que está ahí como en secciones. Básicamente este es como el contexto general que les quería contar, y se los comento un poco para que puedan a partir de acá ya nosotros conversar y darle ya a la gente ese contexto breve y compartir todo el proceso, y que les pueda servir a ustedes en sus procesos de diseño o a lo que sea que ustedes se quieran dedicar relacionado a este tema de arte. Así que de paso el micrófono. Excelente, gracias por el contexto. Puedo ver rostros aquí emocionados de muchos de ustedes que están así como con un montón de preguntas. Creo que ha sido una gran cumbre, sobre todo usted, que todos quieren hacer preguntas, yo sé. Entonces voy a ser el intermediario. Y la primera pregunta, bueno, realmente ya nos comentaba un poco el licenciado sobre cómo fue el contacto con, cómo involucrarse con esta producción, pero la pregunta es, ¿ustedes hacían este tipo de trabajos porque en algún momento pensaron, en algún momento va a venir un director y va a querer que le hagamos un trabajo en específico para una película? ¿O fue porque tenían amor al arte y comenzaron a hacer eso por hobby? ¿O cómo fue que se quedó esas ganas de hacer este tipo de arte? Porque si somos sinceros, no es algo muy común. No muchas personas se dedican a esto, y no muchas personas pues tienen la dicha de tener clases con el arquitecto, que desde ahí una tarea bastante interesante en la escultura. Entonces la pregunta es, ¿cómo terminaron haciendo esculturas? Y si alguna vez pensaron que esto los iba a llevar a involucrarse en una producción audiovisual de Hollywood. Bueno, buenas noches. En mi caso fue porque desde pequeño siempre había
hecho este tipo de material, ¿verdad? Siempre me había gustado lo que es la escultura y la pintura, y de hecho fue unas esculturas que yo tenía en muestra a la venta en Ataco, que Simón la vio ahí, y entonces le preguntó a la dueña de la tienda, mira, ¿y estas de quién son, verdad? Y así fue como me contactó. Y así fue como los conocí a ellos, porque al principio sí yo no tenía en contacto con la mujer en ese entonces. Después fue que estudié yo acá. Pero pues siempre me había dedicado a la escultura. Nunca me imaginé que eso me iba a llevar a trabajar allá en la película. Gracias a Dios. Sí, bien, bueno, en mi caso igual, pues esto me llevó, de hecho para mí la maqueta, el modelismo en escala, fue así, sigue siendo para mí un hobby, pues, o sea, un pasatiempo, y lo hacía y lo hago por eso, porque me gusta, ¿verdad? Porque es una parte del arte y del diseño que me apasiona, pero en el contexto de transmitirles cómo se dio esta situación, ha sido por nuestro interés personal, pues, de explorar el arte, los procesos creativos. Y en mi caso, pues, aparte, pues, tengo este rol y este es mi trabajo, pues, que soy catedrático, soy docente acá por ustedes universitarios, entonces también eso me tiene a mí en constante actualización y pues sigo trabajando en eso. Y lo hacía tanto por mi trabajo académico como por hobby, ¿verdad? Pero sí, la pregunta es, o sea, ninguno de nosotros se levantó un día de la cama y dijo, voy a hacer una maqueta, me la van a ver y me van a pedir que haga un producto de una película, ¿verdad? O sea, nadie hizo eso, ¿no? Como hay un meme que sale de Cristóbal Colón y dice, ya ven, voy a ir a descubrir América, claro, o sea, nadie lo piensa, nadie, cuando lo valioso de eso es cuando Dios tiene algo para uno, es para uno. Y está allí. Y no es que uno lo va a buscar, sino que va a llegar a uno. Entonces lo que hay que saber es tener eso, la valentía, la decisión y creer en uno mismo de que cuando llegue esa oportunidad, sí tengo la capacidad para hacerlo. Así que fue así, fue algo. Bien, otra pregunta entonces tenemos por acá sobre, bueno, básicamente se ha contestado si ustedes se conocían desde antes o no, pero entiendo que este proyecto también sirvió como para unirlos. Creo que de alguna manera un contacto, pero aquí terminaron de conocerse y formar un equipo. Entonces, la siguiente pregunta sería, cuando se les presenta la oportunidad de trabajar en una película, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Fue como, estoy en un momento surreal, esto de verdad va a pasar? ¿O cuál fue la expectativa? En el momento fue como, quizás, es mentira, me ven aquí, va a desaparecer y ya no voy a hacer el proyecto. No sé si hubo un momento también de duda implícito en esto. De repente fue como, hicimos las esculturas y ya no supimos nada. Quizás la película no se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es, si hubo un momento como este? Bueno, un dato curioso que compartíamos ahí entre todos era cuando empezamos a trabajar con Simón, era que nos traía espejitos. Nos traía espejitos ahí para que se llevara nuestro trabajo. No, pero o sea, eso es broma, nada más que fue pues una gran sorpresa, así como les repito. No dudamos en ningún momento porque pues conocíamos el trabajo de Simón, ya en un momento ahí vino a tratar de engañar a nadie, conocíamos su trabajo y él es muy bueno ahí en lo que él hace y conocíamos ahí el trabajo, ahí poco a poco nos fuimos dando cuenta del trabajo de los demás y así fue como todos empezamos leyendo ahí en eso. Bueno, yo creo que sí tiene una conexión que para mí el conocernos
hace que, por ejemplo, Vladimir forma parte del club de modelismo, él hace maqueta, que es una habilidad de su vida, algo que él va a hacer mientras que exista. Y creo que también de sentirnos solos, de no conocer más gente. Cuando yo conocí a Vladimir fue una conexión inmediata, creo que es de esas conexiones que fue aquí en la universidad desde el primer día, creo que ya nos llevamos súper bien, que compartíamos mucho del mismo universo, y eso nos conecta con otra persona y me hablan de otra persona, y luego somos ese conjunto de personas con gustos parecidos que nos gusta hacer ciertas cosas como modelismo, maquetas, escultura, y uno se va dando cuenta de la calidad. Yo me acuerdo que hacen una convención de modelismo MPS, entonces que ya va a ser el próximo mes de junio, invitados ahí, y ahí se da una categoría libre donde yo presento una escultura y llego y me encuentro la escultura de Mauricio Fuente, y lo primero que vi al principio fue como, wow, qué nivel. Está en algo, dije, y nos conocimos en competencia, o sea, nos conocimos ahí compitiendo, y bueno, estuvo bueno. Por ahí nos llevamos un primer lugar, él se lo llevó de modelista, yo me lo llevé de jurado, y desde ahí comenzó una conexión de rivalidad sana que fue como extraño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y tomárnoslo en serio. Porque también algo que yo siempre había querido hacer era animación stop motion. Al final la animación es un lenguaje, y como lenguaje es como una ilustración en una imagen, un frame, un cuadro. Ya la animación son millones de cuadros, ¿verdad? Funcionando para contar una historia con color, forma, cinematografía, etc. Y ahí Luis lo sabrá, todo lo implicado que hay de narrativa y todos los elementos que hacen que la historia llegue a contarse. Entonces sí considero que los gustos que ustedes pueden tener, que en ese caso eran maquetas y esculturas a mano, siempre va a haber algo donde tu talento puede conectar. No es como, porque a veces se da como que lo que haces no sirve, o para qué, ¿verdad? Que es como lo que yo estudio, me hace un poco de comunicación, de publicidad, me digo, ¿qué hacemos? Y esos muñecos, pero no, y en serio, ¿verdad? Como, pero ajá, son los muñecos que vos tenés en tus productos, en una piñata, ¿verdad? ¿Quiénes son Mario Bros, Sonic, Pikachu, los Simpsons, el Rayo McQueen? Son personajes ya en nuestras vidas, y que prácticamente también, ¿verdad?, forman parte, no sé, Goku y Naruto, y no son muñecos, son series con propiedades intelectuales que muchísima gente adora, consume, y que nos llevan a vivir sus historias. Entonces creo que eso también nos llevó. Después nos dedicamos a hacer animación de otro tipo. Luis también por ahí formó parte en ese momento, lo conocimos bajo estos mismos principios de arte, de hacer personajes, esculpirlos. Y también él estuvo, de hecho a Luis lo conocemos en ese contexto, y todavía ahí casi estaba como cuando ya estábamos terminando, y por ahí estábamos conociendo a Luis. De hecho Luis después es un gran pro en animación y en un montón de áreas digitales, que me parece también que comienza por aquí, y de ahí evolucionamos. Y les hablaba con un amigo hace poco, o sea, lo que éramos en esos años a los que somos ahora son los que nos permiten ser docentes y poder hablar de edición de video, de escultura, de ilustración, etc. Y un montón de aprendizajes que hicimos por todo esto que vivimos. Bien, teniendo ese contexto de ya 15 años, creo que mencionaste que fue el desarrollo de la película. Yo no sé si ustedes logran como ubicarse en ese momento y decir, cuando escuchan la noticia, salvadoreños están involucrados en el desarrollo de una película de animación de Estados Unidos. No sé si ustedes alcanzan a dimensionar eso de cómo es posible que los salvadoreños estén trabajando en un proyecto así, ¿verdad? Porque en aquel entonces era bien diferente, quizás no teníamos tanto acceso a internet, redes sociales. De repente escuchamos el mito de alguien, un salvadoreño trabajando en Simpsons y cosas por el estilo, pero no teníamos como algo tan tangible, ¿sí? Era como hasta cierto punto difícil de creer que había salvadoreños trabajando en este tipo de cosas. Entonces, teniendo ese contexto, la siguiente pregunta sería si ustedes creen que ha cambiado algo dentro de, llamemos, la sociedad a raíz de este proyecto, si se han abierto puertas para que salvadoreños puedan exponer su arte o involucrarse en proyectos extranjeros, más películas o clips de videos musicales o algo por el estilo. Entonces, ¿tienen la percepción que se ha abierto una puerta para los salvadoreños?
en ese sentido. Yo creo que los lenguajes de animación son producción audiovisual, es decir, la animación para mí el cine no de actor real, sino de personajes diseñados, pueden ser animales, zombies, dinosaurios, que es lo que la realidad no puede recrear. Entonces de ahí se recurre a esa parte de arte. Del mundo entero, y que hay en Salvador en casi todas las áreas, ¿verdad? En la NASA, en los deportes, en algo, y por ahí creo que la misma parte de la inmigración hizo que muchos se desarrollaran afuera y otros también tuvieran hijos que nacen en otros países, pero que llevan la genética y la sangre salvadoreña adentro. Y cabarse de esos casos de que hay salvadoreños involucrados, como lo fue Edwin en el caso de los Simpsons, o también se me ha ido el Celaya, el apellido, que trabaja en Disney y que me parece espectacular su trabajo. Y también nosotros intentamos hacer una industria acá dentro del país, de lo cual también Luis forma parte diciendo que esto va a sentar para mí los inicios de crear dentro del país, porque todo esto lo hicimos en El Salvador, dentro de El Salvador. Y luego también el emigrar no es fácil, es bien complicado, visas de trabajo y un montón de cosas que no es tan sencillo, decir, me voy a Canadá, ¿verdad? Yo solito, aguantando frío y bueno, que también puede ser que cuando vaya un alquiler y todo lo demás. Entonces también siento que es un privilegio poder trabajar desde nuestra tierra en El Salvador, y sí considero que pone un grano de arena en que seamos reconocidos por cosas que a veces El Salvador ya cambió la imagen. Hoy somos un país diferente, pero antes todo era negativo. Entonces en esa narrativa negativa nosotros quizás aportábamos algo, porque a veces por mí yo sentía que la gente creía que en El Salvador estábamos todavía con palos y piedras y pedían cosas de diseño y lo pudieron hacer, sí. Pero sí, es que no vivimos en los palos, ¿verdad? Ni en cuevas. De hecho, mucha gente a veces me dice como que chivo lo que hacen, o qué nivel. Y yo les digo, pues quizás, no sé, la idea que tienen del país era bien negativa, pero si hay tecnología, sabemos diseñar, sabemos hacer varias cosas que creo que hay mucho talento acá. Entonces, prueba de eso son las carreras, ¿verdad? Yo creo que las carreras de diseño son bases fundamentales y bien grandes, pero que sí nos sirvieron por lo menos para desarrollar un poco esas habilidades. Excelente. Bueno, dejando de un lado todo el contexto y la parte emocionante de involucrarse en este tipo de proyectos, quiero preguntar ya con un enfoque un poco más técnico. Y es que cuando ustedes conocieron a Simón, les digo, necesito una prueba, necesito hacer estas esculturas. ¿Y cuál fue el reto que ustedes enfrentaron? Fue como, por ejemplo, Mauricio dijo, yo hago esculturas todo el tiempo, lo que vamos a hacer es pan comido. Quisiera saber que nos contaras qué desafíos se encontraron ustedes, si hubo algo de donde se salieron de la zona de confort, por ejemplo. Más que todo fue el nivel, alcanzar el nivel de detalle que quería Simón, ¿verdad? Porque como aquí, si bien había clases de cultura en el Senado, no son enfocadas a lo que se conoce así como, podría decir, como una figura de acción, ¿verdad? Que esa lleva muchísimo más detalle, así pequeñito, que no lo quiero decir, pero es una escultura en barro, dijeron, si yo estuve en el Senado, así que yo puedo hacer la diferenciación entre las dos cosas, de tener una escultura en barro y hacerla en un material que te registra detalles así tan mínimos como arruguitas, pestañitas, todo eso así. Pues ese nivel de detalle era el que quería Simón en cosas bien pequeñas. A mí me tocó hacer un muñequito que tenía unos 10 centímetros y a todo eso le tenía que poner el montón de texturita, ¿verdad? A la ropa, a los deditos. Entonces, no es que haya sido una cosa así inalcanzable, era simplemente que no estaba acostumbrado yo a ese nivel de detalle. Pero una vez que ya logras ver qué es lo que te están pidiendo, que era lo que quería Simón, ¿verdad? Él quedó encantado con su fuerte hacer esculturas
hizo un carrito que estuvo ahí en la presentación que pasó Ken y le quedó súper bonito el carrito. Y yo digo que Simón en ese momento pues se quedó maravillado de lo que lo podíamos hacer en El Salvador. ¿Ya? Quedó encantado y la gente del estudio cuando le llevó esas esculturas que mandamos no pueden creerlo también, y aquí hay un hecho de eso. Tal vez. Bien, pues mi experiencia, el reto, digamos, técnicamente hablando, en mi caso, pues me tocó trabajar a Manolo, que es el protagonista de la película, el torero. Es decir, yo estuve a cargo de construir esa escultura, esa maqueta. Quizás, pues por mi antecedente, mi conocimiento previo de materiales y maquetas, de poder marcar, quizás no. Digamos, no fue algo que me desbordó, yo dije, ¿cómo voy a hacer eso? Pero sí, el mayor reto que yo encontré fue el diseño. Porque la anécdota aquí es, fíjense que el productor cuando vino, lo que nos trajo fueron esas impresiones que salieron al principio. No importa, no hay necesidad de ponerlas ahora. Pero lo que les quiero decir es que solo fueron 2 páginas. Lo que me dio a mí fue una página impresa con el dibujo en 2D, o sea, la figura del personaje plana, era como un vectorizado. Entonces, el reto para mí fue imaginarme en mi cabeza cómo se vería eso en 3 dimensiones, construirlo, porque eso no es un motivo, vaya, aquí está los dibujar, ¿verdad? O sea, no crean que nos trajo planos, detalles, cosas y vaya, qué chido solo armarla. No, o sea, es solo una página, no. Y con eso fue el reto, quizás. Pasarlo de lo bidimensional, lo plano del personaje, de esa imagen del Manolo que solo se ve de frente, cómo iba a construir una maqueta. Y ahí empezó, ¿verdad? Y quizás el otro desafío también fue la estabilidad, en el caso de mi participación con esa maqueta. Que si se fijan, las piernitas son bien delgadas, ¿verdad? Las piernitas son, y el personaje de la película sí es, entonces son sumamente delgadas. Y yo me tuve que quebrar la cabeza, ¿cómo voy a hacer para que esa cosa no se caiga o no se quiebre? Si las patitas son apenas, ¿verdad? Entonces, pues allí fue el reto, pues tuve que pensar y pasar idea, y la solución al final fue ponerle un alambre, o sea, eso son partes de madera, pero en el interior hay un alambre cubierto por la madera, es decir, están como que fuesen 2 columnas, pues. Y a su vez las piernas están ancladas a la base, o sea, están ancladas y una vez construido eso, ya no se movían. Entonces, cuando ya logré yo ingeniar eso y hacer esa pieza y que la maqueta se paraba, no, aquí sí, ya con eso ya. El mayor reto que yo tenía con ese personaje era ese, cómo se iba a sostener. Pero es cuestión de analizar, ¿verdad? De estudiar, de hacer procesos mentales, de buscar soluciones, ¿verdad? Así que eso fue quizás lo más desafiante. Y lo otro, pues, el detalle, porque si se fijan es sumamente barroco, decorado. Es un torero, pues, y el traje de gala de un torero es el que él lleva. Entonces todo eso venía solo como vectores y yo tuve que buscar la manera de hacer que fuera relieve en 3 dimensiones. Entonces ahí tiene partes de bordados de hilo dorado, tiene lámina de repujado, tiene decoraciones y allí es parte de la aventura, ¿verdad? Porque eso fue un reto, pues tuvimos que ir a meter allá al centro de San Salvador, al pasaje en Montalvo, no sé, a donde están las tiendas chinas de ropa y de cuero y de todo eso, nos tocó ir a dar esa exploración al bajo mundo del centro. Y por qué hacerlo, y no crean que el centro, no crean que es el centro que ustedes conocen hoy. Hace 15 años el centro era baje bajo su propio riesgo, pues, o sea, y nos tocó meter a ese submundo y arriesgar nuestra vida. Porque se lo digo en serio, o sea, ir ahí a ese pasaje mortal, porque en aquel entonces
la vida no vale nada, güey. Decía, al licenciado ya lo íbamos a perder y entró a portal a otra dimensión. En serio, entró a un portal y lo tuvimos que ganar así. Y fue una gran aventura, güey, conseguir todo eso. El bordado, esas piecitas como doradas, ir a buscar a dónde lo vamos a hallar y qué necesitamos. Y tuvimos que hacer el comando, ¿verdad? La misión, ir a buscar todo eso. Y ese fue otro desafío, pues, hacer eso, ir y buscar el material, pues. Y fue una aventura también, pues, el desarrollar las piezas que fue, dejamos ahí, pues, parte de nuestra vida, pero la pasamos bien, creo, y lo disfrutamos. Los domingos nos reuníamos los domingos en la casa de Ken a trabajar y todo el día, ¿verdad? Pero yo, pues obvio, trabajábamos durante la semana y esas eran las jornadas dominicales y le metimos mucho empeño. Pues eso creo que fue el otro desafío. Personalmente voy a dejar un día, pues ese día gozar con mi familia y todo, pero estoy haciendo esto, ¿verdad? También hay que tener un desafío, ¿verdad? Pero a la larga la pasamos en las pupusas del intermedio, ¿verdad? Sí. No, y pero también si fue por la muerte. Lo que decía Vladimir, que para mí hay una parte de la traducción del 2D al 3D que es una inteligencia espacial que es bien complejo. Es decir, yo estoy viendo algo en plano, en una sola vista, y cómo esto se va a transformar en un volumen y cómo va a funcionar. Esa es la inteligencia espacial que va del papel al volumen. Y que se va a dar también al modelado digital, a veces incluso el tema de modelado digital que hacer pistas de los personajes ortogonales para poder generar ese volumen, cómo va a funcionar. Hay personajes que funcionan muy bien en 2D, pero cambian. No sé si han visto a Peppa Pig, cómo se ve en 2D y luego los juguetes como son. Entonces hay cosas que no pueden ser idénticos a cómo están funcionando. Un poco a veces la frase el papel aguanta con todo, pero ya a la hora de hacerlo en escultura hay inconvenientes bien fuertes de soporte, estabilidad. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Manolo, de las piernas tan delgadas, es construcción. Entonces, hacer que un diseño funcione es complicado. Siempre, cuando digamos peso, gravedad, en el chacal pasaba el diseño del malo, las piernas del chacal son delgaditas, todo el volumen superior es como el 90% de su peso está arriba y en dos puntos bien pequeños, que es la deformación de la estilización del director, hace que sean las patitas, prácticamente las piernitas, un trocito. Entonces, ¿cómo hacer que eso se pueda sostener en ese pequeño espacio? Entonces, sí tiene todo ese detalle de ir construyendo y trabajando pequeñas cosas como palas, hacer detalles por ahí. La parte de atrás nosotros la diseñamos porque lo mismo, solo era una vista frontal y tiene un barrilito de pólvora, le pusimos una botellita de tequila, le hicimos por ahí un diseño de las cintas que tiene atrás con el machete. Entonces todos esos fueron aportes que le hicimos, y en este caso este personaje es bastante detallado, ¿verdad? Lleva balas, bombas, el sombrero aparte, lleva también las cabezas y las bolas de los brazos, que en este caso este personaje lo terminé esculpiendo principalmente, pero producto de que me fue dando como, mira, ayúdame con esto, ayúdame con esto, y ayúdame con esto, y ayúdame con esto, y se terminó casi que todo. Y íbamos un poco alternados. Vladimir también nos ayudó en toda esta parte de otros personajes. Es decir, hay también trabajo cuando construimos el esqueleto de este primer chacal, no funcionó. Había una persona encargada para eso, no lo resolvió y nos pusimos a inventar. Hicimos un gran esqueleto que después ese esqueleto, lo que pasó es que le pusimos un alambre bien grueso, pero al final no iba a aguantar. Entonces tuvimos que romperlo y ponerle ya hierro adentro, porque fue ganando peso y era una cuestión de construcción que era como, o sea, era el alambre más grueso que podía, pero no iba a aguantar. Entonces esos detalles se van haciendo, y al hacer uno descubre si no va a aguantar, pues esto no era el material apropiado, entonces se va corrigiendo y ajustando. A mí personalmente sí hubo un momento que me dio duda existencial de pensar, no sé si puedo ir a la otra carpeta anterior,
que hay una foto del proceso. Ajá, la anterior. Ahí, esa, correcto. Ahí está eso que les decía. Eso fue una improvisación que básicamente era como construir una base. Él tiene una forma casi como, sería como un balón de fútbol americano arriba en los hombros y luego se hace delgadito hacia abajo hasta las piernas pequeñas. Entonces, ¿cómo poder ir haciendo eso? Entonces me puse a improvisar ahí un gran esqueleto que soportara todo eso como propuesta, como decir, mira, y si lo hacemos así, ¿verdad? Entonces hubo un momento que yo le dije a Simón, mira, ¿vos crees que nosotros somos capaces de hacer esto? Que aquí en Salvador ni materiales de calidad hay para artes, entonces ¿cómo vamos a poder hacer algo por una producción así tan seria? Y me dijo, sí pueden, tienen buenos materiales, tienen buenos acabados. Casi nunca ser una persona muy fría y cruel y crítica nunca te dice lo bueno, era silencio nada más, y si hay silencio y no hay cambios porque todo está bien, pero sí vieron para decir que no son rápidos, me trabajan bien, igual también la parte de los acabados y los detalles. Entonces ahí lo que ustedes están viendo es un producto de él y bueno, un poco prototipar, o sea, probar, testear, ahí está, eso lo tuvimos que romper porque estaba puesto ahí con los dos alambres que le dije, súper grueso, pero no iba a aguantar, o sea, ya se estaba volviendo muy pesado y tambaleado. Había un punto donde se balanceaba y no esto para terminar destruyéndose. Así que ahí está el corte de la cirugía, lo cortamos, le quitamos las piezas y las reemplazamos por hierro y luego ese armazón fuerte, ya sobre todo eso vino la construcción, que eso es también la parte física, ¿verdad? De la gravedad, del peso que estas piezas tienen, ¿verdad? Cuando uno ve, no sé, por construir, qué sé yo, una silla, una mesa, hay que ver también que funcione, no sabe quebrar. Entonces toda esa parte también es importante. Excelente. Bueno, vamos a pasar con algunas preguntas del público, pero antes quisiera concluir con un par de consultas personales. La primera es que, como estamos viendo toda la fotografía en este momento en la presentación, posiblemente no alcancemos a dimensionar el tamaño que tienen estas piezas. Entonces, quisiera consultarles de una manera pues, bastante rudimentaria qué tamaño tienen estas esculturas. Por ejemplo, el tamaño de este micrófono, era del suelo aquí a la mesa, o era una cosa así chiquitita de como unos 5 centímetros. Más o menos, ¿qué tamaños tenían estas esculturas? Vaya, si tenés ahí ahorita esta que es del chacal, 17 pulgadas. desde la base de la mesa sería algo así. Ajá, ya las... Por favor, las que son de Manolo y de Joaquín, todos. ¿El tamaño resultó intimidante al final? ¿Les benefició o les sumó en contra? Mira, yo había hecho unas esculturas así más o menos de ese tamaño, pero quizás ni tan masivas y ni tan desproporcionadas, porque eso es lo que decía Ken ahí, de que el peso lo tenía el 90% arriba y tenés una basecita que va a terminar en unas piernitas que son de medio centímetro. Entonces, tenían allí toda la masa que se imagina que es como una plastilina. Vos sabes el peso que tiene la plastilina, ya imagínate esa masa de ¿qué serán? Unos 40 centímetros. 40 centímetros, y todo lo tenés en una pelota tenés ese centro de gravedad que medio se tambalea, colapsa todo eso, y todo eso lo está ejerciendo ese medio centímetro de cada piernita que te digo. Entonces el volumen no era el problema, sino que la estabilidad de eso. Sí, bueno, pues haciendo como una aproximación visual, digamos Manolo, Joaquín, dará como la altura del micrófono, aproximadamente 25, 30 centímetros. Y el más grande, el masivo, el chacal, porque sí. Ese fue el más fácil. Ese fue el más fácil.
El chacal. No, ese fue. Todos le trabajamos. ¿De qué manos hablamos? Sí, quizá que yo más desafío. No sé si me pueden corroborar una anécdota que medio recuerdo, que me parece que cuando transportaron el chacal, esta figura como que se quebró en el aeropuerto. No sé cuál fue la impresión en ese momento, pero como, híjole, hay que hacer los trajes del liceo, como las tareas de la. Sí, cuando se lleva el chacal de Manolo, Simón se lo lleva para Estados Unidos. Entonces la maleta en la que iba el chacal se abrió y se reventó, entonces se dañó. Entonces él lo tuvo que reparar en San Francisco y lo volvió a pegar. Y sí fue algo que él lo reparó, Simón lo reparó en Estados Unidos, pero sí hubo, de hecho nos pasó un montón de accidentes y de todo tipo. O sea, miren, lo que tiene la escultura, vaya, hay detalles como escultura que tiene que pasar por horno. Todo en la vida tiene una dificultad, porque hay cosas que yo me digo, análogamente está esto, pero en digital también hay dificultad. O sea, a veces la gente lo digital lo ve como, es digital, pero tiene un montón de adversidades, de todo. Entonces, hay materiales que tenían el Super Sculpey ser horneado, y al ser mal horneado, se quiebra, se revienta, y nos pasó. Hay un montón de accidentes no felices y de un montón de situaciones que están dadas por corregir y mejorar. Y también creo que como lección es decir, al principio para mí es no saber cómo lo vas a hacer. Entonces es idear como una ingeniería de cómo voy a resolver esto a nivel de peso, de física, y luego está la parte de arte, los colores, el acabado, que por ejemplo le admiro el trabajo a Manolo en madera balsa, entonces él ya sabe cómo trabajar ese material, pero cómo soportar este diseño tan delgado de pierna en madera. Y luego también con el tema de Mauricio, sus técnicas también para hacer cosas de cómo hacer que la Catrina soportara el sombrero. Había una idea de un sombrero de metal que falló totalmente. Ese sombrero de metal, hacíamos el chiste que parecía el sombrero cuclado de Mortal Kombat, porque se pensó hacer un sombrero de metal y era una cosa, hubiera quebrado la escultura, entonces descartado. Y por ahí Mauricio inventó sistemas para hacer, no sé si quieres comentar también de que se fuiste con Simón al centro y fueron a buscar encajes. Entonces Simón y Mauricio los dos viendo los encajes y cuál te gusta, ¿verdad? Y qué te parece o este. Entonces un montón de cosas que resolver. Bueno, sí, por eso se nos quedan viendo raro ahí. Mira, pero este no va con tus ojos. No, ese sombrero usamos la base porque lo que necesitamos era la curvatura del sombrero de la muerte. Que lo que Simón, en su infinita sabiduría, se lo encargó a un señor que se lo hiciera en lata, en lámina, así, lámina de esa que ocupan los hojalateros, y eso pesaba como una tonelada. No, le iban a fracturar el cuellito de la muerte, porque si lo van a meter ahí, el cuello es súper delgadito, pues. Y ahí es donde está sujeta toda la cabeza y todo el sombrero. El pelo está guindado, de hecho, de la cabeza. Entonces, hice como un capeado de telas, así, capa de telas, pega, capa de telas, pega, hasta lograr la forma, usando la base que tenía él de la estructura de hojalata. Y encima la tela esa ya más bonita que tiene esa como satín rojo, ¿no? Pues, Sí. parte de todos los contras que hubieron, pero que se resolvieron al final. Iba el vestido de María, ¿verdad? Mandaron a hacer un vestido. El vestido de la María, sí. Ese cabal es un vestido que Simón mandó a hacer a donde una costurera, y bueno, ya venía bien feliz él con su vestido.
Pero el vestido, la señora, quizás nunca se imaginó la cinturita que tenía María, porque tenía como 10 años. Bien bonito le tenía que dar el vestido a la señora, pero al final tuvo que ser recortado y adaptado. Sí, pues son un montón de cosas que en el mundo ideal uno dice, sí, ya te va a quedar, pero no, hay que ajustar y adaptarlo. Muy bien. Bueno, pues quisiera saber si hay alguna pregunta de los presentes. Sé que están llenos de dudas en este momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hay alguien que levanta la mano? Esto, como cuánto tiempo se tomaba cada escultura en esta terminada, cuánto tiempo aproximadamente. Mira, como al principio Simón no estuvo directamente ahí en la revisión de esto, sino que teníamos que trabajar, ¿verdad? Él lo revisaba después, entonces eso como que atrasaba un poco el trabajo, pero quizás más o menos como 1 mes y medio, 2 meses. O sea, acordate que va un proceso así de que tú trabajas y vienen ahí los cambios del estudio también. Entonces, pues decir, vaya, estuvo, ya la ves bien bonita, pero no, los de cambios y ese proceso sí fue más largo. Quizás, yo te digo 2 meses, pero probablemente los cambios vinieron después y se alargó todavía más ese proceso. Pero quizás 20. Bueno, yo diría que variable. En el caso había un proceso de avance, como decir, fotografiar, mandar, revisión, correcciones, siempre hay correcciones. Y de hecho el proceso a mí personalmente me sirvió porque es lo mismo que hago yo ahora con mi trabajo personal, revisarlo, corregir y mejorarlo. Porque a veces yo me observo todo esto sin esas correcciones, me va a quedar así y es una obra de arte que no es como uno lo espera. Entonces, hay procesos de diseño que deben funcionar. Entonces, para funcionar, como lo del vestido, si tú hubieras puesto el vestido todo flojo y no hubiera funcionado. Entonces, es ajustar hasta que llegue a la calidad que uno quiere. Entonces, ese proceso retrasa más, pero podría ser 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, pero es también como seccionado en que hubo un tiempo en que estas piezas se hacían después del trabajo y después de todo lo demás. Entonces, de ahí sí estuvimos trabajando más de lleno y pudimos compartir ya, como decir, el día laboral de estar y ahí sí ya nos agotaba las 8 horas del día. Y también hay cosas que cuántas horas le pones, porque puedes llevar 60 horas de trabajo. Pero estas 60 horas se podrían hacer en 2 semanas de tiempo completo o en 3 meses, 1 hora cada noche. Entonces, ahí también creo que tiene mucho que ver el cómo está distribuido. Si todos los días me dedico a esto, o si lo estoy haciendo en freelance, el tiempo después de llegar a la casa, después del trabajo formal, entonces ya se vuelve un poquito más largo. Buenas noches. Yo tenía la duda de cómo fue el proceso de hacer el cabello a ella. Bueno, ahí ese proceso es básicamente como poner una máquina. Ahí está. Pues primero haces digamos, el bloque. Ese vos lo vas a bloquear con papel aluminio, tiene adentro, ¿no? Papel aluminio formando un alambre que es el que te va a servir como de ancla de ancla y de sostén para toda la estructura. Entonces tú llenas eso de papel aluminio para que no pese tanto
porque este material, la pasta esta, sí es bastante pesada si le hiciera sólido. Y va a estar agarrado nada más ahí donde tiene la cola, la madera. Con esa madera. No, la otra que tiene la espada. Si ves ahí de lado, está agarrado solo donde tiene la cola. Pues ese es un alambre que sale del leño y llega hasta la punta del carayes. O sea, las otras mechitas también tienen su base de alambre. Entonces, tú creas todo ese bloque primero y encima ya todo ese bloque de aluminio. Se da una forma con el papel aluminio que es bastante maleable y te permite dar todas esas ondas de ahí. Y ya encima le pones una capa pues, que te permita dar los volúmenes, pero tiene que ser delgadito del material porque si no, como te digo, ya el resultado te quedaría demasiado pesado. Y ya la pintura y a la consecuente puesta en la cabeza de la muñequita. Buenas noches. Son dos preguntas. Uno es la influencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué influencias trabajaron? Primera pregunta. La segunda es ¿cómo fue posible que trabajaran en armonía y en equipo para realizar este proyecto? Pues? Gracias. Muy bien. La primera pregunta, en el proyecto en específico, es decir, allí quizás no se puede hablar de como referente, o sea, la referencia directa fue el trabajo de Jorge Gutiérrez, pues, porque fue el creador, ¿verdad? O sea, su estilo, su línea gráfica, su estilización de personajes, es decir, la referencia directa fue él. Quizás donde estuvimos como mayor, cada uno, pues algún referente o una influencia artística fue en el trabajo previo. Previo a eso nos hicieron como una prueba, ¿verdad? Para ver si es cierto que son tan buenos, ¿verdad? Vamos a ver cómo trabajan. Entonces ahí sí, quizás cada uno de nosotros de alguna manera tuvo alguna influencia artística desde nuestro referente, ¿verdad? Pero ya el proyecto sí, porque realmente no fue más de todo solo la ejecución y la construcción, porque los personajes pues ya existían, ¿verdad? Estaban creados. Es directamente el trabajo de él, ¿verdad? El creativo Gutiérrez. Y con la otra pregunta, pues eso, o sea, la armonía y digamos, la buena vibra, pues estuvo siempre porque nosotros ya nos conocíamos previamente, pues, ya como todo el background de cuando el licenciado, pues, cómo nos conocimos, lo que nos conectaba, esas aficiones comunes. Entonces, es decir, no era un trabajo, un proyecto que vos haces con colegas, sino que era un trabajo entre amigos. Esa era la clave, era un trabajo entre amigos. Y pues nos conocíamos de antes y eso fue lo que vivía así. Bueno, por eso es el consejo que les doy yo siempre a todos los estudiantes, es eso, que tienen que crear su red de conexiones, su network, o sea, se llama network, que aparte de ser amigos tuyos, son contactos que te van a resolver el día de mañana en un proyecto y en que vos podés depositar tu confianza ciegamente. Bueno, o sea, un amigo no te falla, imagínate, y es tu socio en el trabajo, o sea, eso es clave, tener a una persona así, y pues, era algo que nosotros ya teníamos, pues, y esa fue la clave. Y ustedes busquen eso, pues, miren, algo así de tanta relevancia no se logra solo, pues. O sea, yo le digo a muchos estudiantes que me comparten sus inquietudes, ¿verdad? Mire, yo quiero hacer un cómic,
quiero que me lo compre un estudio de Japón y que un calejo salvadoreño, versión anime, y no sé qué. O sea, es cierto, no hay que dejar de soñar, pero sí te da claro, o sea, no se logra solo. Es una empresa demasiado ambiciosa para ser yo solo. Claro, nadie dice que no, pues, pero sería bien difícil. Por eso, busquen crear su network, sus amigos, sus socios, sus camaradas que los conocen y que no les van a fallar de mañana. Y si pueden trabajar con ellos, o sea, miren, cualquier proyecto que les pongan enfrente lo van a resolver, porque son un equipo, ¿verdad? Entonces, eso no sé si hay otra. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por compartir. Que se les nota a los cuatro que la emoción de volvernos a reunir, contar la experiencia que muy pocos la conocen acá en la miel. Tengo dos preguntas también. ¿Hubo algún contrato de parte de que los contactó para poder hacer las figuras? Porque ustedes perfectamente pueden decir, ya lo seguimos, ¿verdad? Y murió, pero yo sé que existía la pasión y no lo iban a dejar tirado el proyecto. Por eso, si hubo algún contrato, fue solo de palabra, todo lo demás. Y aparte de eso, pues se le ve que le brillan los ojos a ustedes en esto. ¿Han trabajado nuevos proyectos juntos? ¿O tienen metas a futuro? Y ahora sí creería que sería posible hacerlo. Gracias. Bueno, sí, con respecto a lo primero, al principio fue idea de Simón Varela, iniciativa no solicitada por el director, sino básicamente decir, yo le voy a proponer hacer al protagonista y al antagonista. El proyecto no tenía presupuesto en ese momento. Es una larga historia donde para poderlo hacer el director se fue a un estudio que se llama Ridley FX, que era su primera película animada. Entonces el estudio no tenía ni poder ni prestigio y el presupuesto era bien bajo. Entonces básicamente al principio entre 5 personas lo estaban desarrollando. En esa parte no había contrato, o sea, no hubo contrato. Era una cuestión más como decirme, mira, quisiera reunir gente para poder hacer las maquetas de esto. Entonces yo más o menos me encargaba un poco de hacer esa conexión, como decir, podría ser este, y podríamos proponer para que el ICEA pudiera salir el contrato y de esto sí ya hacer la producción de todos los personajes. Eso era lo que se buscaba. Y también se va dando poco a poco, como decir, va creciendo. Hay una primera fase donde se hacen 2, la otra fase se hacen 5, y en la siguiente fase sí ya teníamos el estudio pequeño, como decir aquí en El Salvador, donde ya nosotros estábamos, digamos, haciendo cosas ya especializadas en eso. Hicimos otras cosas de ahí de la película, otros personajes y otros elementos, pero al principio sí, contrato como tal no, fue un proyecto en el cual yo dije al Simón cuando se iba, o sea, era un proyecto de fe, como decir, espero que todo salga bien. Y de ahí, después de esos proyectos, también el tema del trabajo en equipo, yo llamé a Mauricio, después a un proyecto stop motion, en final yo plata no tengo, nada, yo solito estoy queriendo hacer un stop motion. Ya topé y aquí ya no puedo y lo llamé, le dije no tengo piso para pagarte, ¿crees que me podés ayudar? Y venir a trabajar en eso y él dijo sí, hombre. Y como buen hermano de peleas y de armas se fue, llegó, me ayudó, ganamos un concurso con fondos del Estado y le dije, vale, sí, ya con contrato y todo, ya le pagaban, ya trabajando. Tuvimos proyectos que para mí esto es como ser una banda, dicen que uno termina conviviendo más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu misma familia, porque nos estaban viendo 8 horas diarias todos los días y se convierte para mí en la verdadera razón de las cosas, porque tu vida es hacer y resolver. Entonces uno convive tanto y en la madrugada y platicando nos echamos las historias de la vida y de todo tipo pintando chacal y haciendo cosas y ahí hablábamos de las penas, nos echábamos los playlists musicales de todos los géneros que se les pudiera ocurrir y de ahí venía la otra parte del siguiente proyecto, hicimos un stop motion y por ahí también la parte de trabajar otras cosas. Mauricio desde el principio comenzó siendo casi un amigo rival, pero se convirtió en mi mejor amigo. El estilo para mí es uno de los mejores artistas
del país. Yo con él conecto perfectamente, como decir, en fútbol más o menos, yo ya sabe por dónde vamos y dónde nos vamos a dar paso. Él para mí ha sido la persona que mejor me lee el estilo en cuanto que es así y lo resuelve súper bien sin que se lo tengan que decir demasiado. La dirección de arte es complicada porque uno tiene una visión subjetiva y cómo la traslada. Esto es como en fútbol, si yo tengo una idea de un equipo, pero cómo hago que ese equipo funcione así, es bien complejo. Y luego lo siguiente, para mí ahorita el proyecto es el querer hacer juguetes y llevar esto de los juguetes, siempre cultura, diseño, y es un tema tridimensional, entonces volverlo profesional y siempre lo ando incluyendo y ahí jalando, ¿no? Estemos en esto y realmente para mí hay muchas cosas del país que no están desarrolladas y si no hay alguien que comience, nadie más lo va a hacer y hay un montón de cosas también que considero que hay desventajas por no tener avance, pero también no hay nada que perder, así que por ese lado vamos inventando y ahorita estamos queriendo hacer juguetes y un poco reproducir figuras y poder hacer más como una reproducción de figuras en serie y por ahí también viendo que otras cosas pueden salir desde los mundos del diseño y dar clases porque también vivimos de entonces tenemos que comer, ¿verdad? Estos proyectos también son ocasionales, no es como decir todos los días, sino que se dieron un momento específico. Entonces también la docencia para el mundo artístico diría que está en un medio bastante fijo y firme, seguro también para poder transmitir también el conocimiento y bueno, hacer un trabajo común. Desde mayo del año 2024 firma el ingeniero Ramón Cornejo, director de la Escuela de Ciencias Aplicadas, y licenciada Cecilia Méndez de Romero, coordinadora del área de diseño gráfico. Vamos a entregarle a nuestro moderador su reconocimiento, licenciado Luis Adalberto Martínez. La fotografía oficial, por favor. Y llamamos también a arquitecto Vladimir Calderón. Se entrega el reconocimiento a nuestro estimado técnico Mauricio Fuentes. Por favor, fuerte el aplauso. Y por supuesto, nuestro estimado licenciado Oscar Cornejo. Tomamos una fotografía oficial. Muy bien, vamos a pedir que permanezcan acá al frente. Vamos a tomar la fotografía con todos. Y por supuesto le brindamos un fuerte aplauso a ellos.